En la mañana del jueves 19 de febrero en Bristol, Inglaterra, Becky Watts, una adolescente de 16 años, salió de su casa como cualquier otro día. Esa semana tenía vacaciones del colegio y había hecho planes para verse con su novio. Sin embargo, Becky nunca llegó a destino. Habían pasado 24 horas y aún no había rastros de ellos. Entonces la preocupación comenzó a hacerse presente. Las horas se transformaron en días y la calma habitual de la ciudad se vio ininterrumpida por la desaparición de la familia, que no encontraba respuestas por ninguna parte. Las redes sociales se llenaron de mensajes que respondían a la campaña "Encuentren a Becky". Cientos de vecinos se sumaron a la búsqueda y organizaron recorridos por cada rincón de la ciudad, mientras las autoridades policiales pedían refuerzos de especialistas para encontrar con vida a la chica. Durante 12 días, el país entero siguió el caso a través de la cobertura de los medios, pero dar con el paradero de Becky parecía una tarea imposible. Era como si la tierra se la hubiese tragado. Sin embargo, los involucrados en la búsqueda no estaban dispuestos a darse por vencidos. Cada minuto contaba. Finalmente, la búsqueda llegó a su fin, aunque el desenlace no fue el que todos esperaban. La esperanza se transformó en horror en un instante. Todo el trabajo que habían hecho hasta entonces había sido solo la punta del iceberg. Lo que había comenzado como una desaparición pronto se convirtió en una investigación por asesinato, y pronto se revelaría una verdad más oscura y retorcida de lo que podrían haber imaginado. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Desde un principio, la vida de Becky estuvo marcada por la disfuncionalidad y la complejidad familiar. Tanya Watts y Darren Galsworthy, sus padres, habían puesto fin a su relación mucho antes de que la niña fuera concebida, pero se mantenían en contacto porque tenían un hijo en común, Danny. Aunque la dinámica entre ellos acostumbraba a ser conflictiva, habían llegado al acuerdo de dividirse la custodia del niño. Danny pasaba la semana con su madre y los fines de semana con su padre. Con el tiempo, los ánimos entre los adultos se fueron apaciguando y en un encuentro cordial que se prestó a más, tuvieron relaciones. Como resultado de ese encuentro furtivo, Tanya quedó embarazada, pero optó por ocultárselo a Darren. El hombre se enteró de la noticia por medio de una amiga de Tanya, pero se negó a aceptar de inmediato que el bebé que esperaba fuera de él. Durante los siguientes 9 meses, Darren se mantuvo en esa postura, pero el 3 de junio de 1998, todo cambió. Ese día nació Becky, bajo el nombre de Rebecca, y para Darren fue imposible actuar con indiferencia. La quiso desde el momento en que la vio. Aún así, seguía teniendo dudas sobre su paternidad y prefirió mantener cierta distancia por un tiempo. Sin embargo, Tanya lo forzó bajo amenaza a tener un vínculo con la niña porque de lo contrario, le quitaría la posibilidad de seguir viendo a Danny. A medida que Becky fue creciendo, Darren notó que tenía similitudes físicas y gesticulares con él, por lo que terminó asumiendo su paternidad, aunque nunca hizo el reconocimiento legal, y por ese motivo la niña no llevaba su apellido. Finalmente, Tanya y Darren continuaron con la misma metodología que habían aplicado con el cuidado de Danny, pero cuando Becky tenía 2 años, ella y su hermano quedaron al cuidado de servicios sociales porque solían estar sucios y desaliñados. Su madre perdió la custodia porque no era considerada apta para cuidar de los niños. Como consecuencia de esta medida, Darren debió luchar durante meses contra las autoridades para conseguir la custodia completa de Becky, ya que en los registros no la reconocían como su hija legítima. El hombre logró ganar la batalla y los niños fueron a vivir con él. Para ese entonces, Darren se había reencontrado con Annie, la mujer con la que siempre había soñado estar. A su vez, Angie tenía un hijo de 15 años, llamado Nathan, futuro de un matrimonio anterior. El adolescente estaba viviendo con su abuela
desde el divorcio de sus padres, porque su madre no quiso que fuera testigo de las discusiones que esta decisión estaba provocando. Cuando Darren y Angie formalizaron la relación mudándose en la misma casa, Nathan optó por quedarse en la casa de su abuela porque no soportaba a Darren y mucho menos estaba dispuesto a convivir con otros niños. Su madre respetó su decisión con la condición de que fuera a visitarlos con frecuencia. A pesar de los desacuerdos, la nueva pareja había logrado ensamblar sus familias para convivir con la mayor armonía posible, aunque las tensiones y las peleas fueron inevitables. En los momentos que Nathan iba a la casa, podía mantener una buena relación con Danny, pero no soportaba a Becky. Aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para decirle cosas hirientes. De hecho, él fue el responsable de romperle la ilusión a la niña, cuando a sus 4 años le reveló una verdad que le contarían cuando fuera más grande. Nathan le contó que su madre no era Angie, sino una mujer a la que los servicios sociales le habían quitado la custodia. Esa fue una herida que marcó para siempre a Becky. Probablemente por las duras experiencias a las que se tuvo que enfrentar desde su infancia, Becky desarrolló una personalidad tímida y reservada. Solo mostraba su costado alegre y divertido a quienes le inspiraban confianza. Tenía un grupo de amigos reducido, pero muy cercano. Las circunstancias en las que se habían conocido había logrado que el vínculo que los unía fuera inquebrantable. En la escuela se comportaba como una alumna tranquila y responsable, lo que la hacía muy querida entre sus maestros. Pero esto no se replicaba con sus compañeros. Cuando los adultos no estaban supervisando, Becky pasaba a ser el blanco de burlas. Los otros niños la molestaban por su cuerpo y su manera de vestir. El dolor que esos dichos hirientes le causaban hizo que dejara de comer y que tuviera discusiones diarias con su familia por ese motivo. A los 12 años fue diagnosticada con anorexia y debió comenzar un tratamiento para combatir la enfermedad y recuperar el peso que había perdido. Toda su familia la apoyó en el proceso, excepto Nathan, que aseguraba que solo se trataba de una actuación para llamar la atención de Angie. Por otro lado, Danny tuvo dificultades para aceptar el estado en el que su hermana se encontraba y decidió ir a vivir con su madre. Becky tuvo que continuar con su educación en un colegio especial que estaba preparado para recibir a niños con enfermedades y que no podían ajustarse a un calendario académico convencional porque tenían que asistir a citas médicas o tratamientos prolongados. En aquella institución fue donde conoció a personas que podían comprender lo que estaba pasando y finalmente logró formar un grupo de amigos con los que se sentía cómoda. Tras un largo y complejo proceso, Becky logró recuperarse. Estaba rodeada de personas que la apoyaban y le demostraban su afecto. Había comenzado una relación con un chico llamado Luke y poco a poco estaba siendo capaz de llevar una vida como la de cualquier adolescente. Pero cuando todo parecía marchar con normalidad, ya nadie volvió a verla. Por la tarde del 20 de febrero, el padre de Becky llamó a las autoridades policiales para reportar la desaparición de su hija. Habían pasado 24 horas desde que Angie la había visto en su casa por última vez. Las autoridades policiales, comandadas por el detective Richard O'Connor, se hicieron presentes en el domicilio para averiguar con la familia cómo habían sido los movimientos de la chica antes de darla por desaparecida. En la noche del 18, Becky había asistido a una fiesta. Luego, como ya era demasiado tarde, avisó que se quedaría a dormir en la casa de una amiga y regresaría a su hogar en cuanto despertara, y así lo hizo. Becky llegó a su casa por la mañana, mientras su padre trabajaba. La única que estaba en el lugar era su madrastra Angie. Ambas conversaron por un rato. Luego Becky fue a darse una ducha y Angie, que recientemente había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, se estaba preparando para asistir a una cita con el médico. La mujer se marchó a las 11:15 de la mañana. Cuando regresó de la consulta médica, en el living, la estaban esperando su hijo Nathan y su nuera Shanna y su pequeña nieta. Buscó a Becky por todas las habitaciones, pero no la encontró. Su hijo le dijo que más temprano había escuchado un portazo y que probablemente había sido Becky la que salió de la casa. Su ausencia no le llamó la atención en ese entonces, ya que solía salir sin necesidad de pedir autorización. Esa noche,
Becky tampoco regresó a cenar, por lo que sus padres asumieron que se había quedado a dormir en la casa de su amiga también ese día, aprovechando que las vacaciones estaban llegando a su fin. Pero en la tarde del 20 de febrero, la situación dio un giro inesperado, cuando los amigos y el novio de Becky se presentaron en el domicilio de la familia, preocupados porque la chica llevaba más de un día sin responder a sus mensajes. La familia notó que solo se había llevado su tableta, laptop y celular, porque no estaban en la habitación, pero les llamó la atención que no hubiera llevado dinero, ropa o maquillaje, como solía hacer cuando se quedaba a dormir en otro lugar. Fue entonces que comprendieron que Becky podía estar en peligro si sus amigos no estaban con ella como creían y no les había dejado ningún aviso de dónde estaría. Quería decir que algo grave estaba sucediendo. También les resultó extraño que se hubiera marchado por su propia voluntad y sin avisar el día en el que su hermano Danny cumplía años. Estos no eran comportamientos típicos en ella. Con esta información, la policía inició las tareas de búsqueda de inmediato. En primer lugar, utilizaron algunas plataformas de internet para difundir la ficha de persona desaparecida de Becky, donde se mostraba su foto y algunos de sus datos personales. Por otro lado, se organizaron rastrillajes por toda la ciudad, que al no obtener los resultados esperados, se extendieron a las zonas rurales. Además, cientos de vecinos se unieron como voluntarios y comenzaron a recorrer cada rincón para encontrarla lo antes posible y en el mejor de los escenarios con vida. En paralelo, los familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales bajo el hashtag Encuentren a Becky, que rápidamente obtuvo alcance a nivel nacional. Toda Inglaterra estaba expectante a su regreso. Los medios locales y nacionales también prestaron sus espacios para la difusión del caso y cubrieron cada minuto de la investigación. También dieron lugar a que 3 días después de que se formalizara su desaparición, Darren y Pat Watts, la abuela de Becky, hicieran un conmovedor pedido a cámara. En él, sus familiares expresaron su preocupación y, suponiendo que se había ido de la casa por su propia voluntad, se dirigieron a Becky, pidiéndole que volviera y prometiéndole que no iba a meterse en problemas. Además, le aseguraron que aunque ella no fuera capaz de verlo, era muy querida por su familia. Hasta ese momento, se creía que la chica podría haberse marchado para escapar de los problemas familiares, pero a medida que los días fueron pasando y las noticias seguían sin llegar, se comenzó a sospechar que un tercero podría haberle hecho daño. Su padre, que la conocía bien, dijo que era imposible que pasara tantos días sola fuera de casa, porque su timidez era extrema y eventualmente siempre necesitaba de la ayuda de otras personas. Darren contó que Becky no se animaba siquiera a acercarse a una caja registradora en el supermercado o a pedir un boleto de autobús. Por eso, a donde sea que tuviera que ir, lo hacía caminando. Los investigadores tenían una gran presión y debían apresurarse para evitar una tragedia. Transcurridos 6 días posteriores a su desaparición, la investigación comenzó a tornarse más exhaustiva. Aunque los rastrillajes nunca se detuvieron, era necesario tomar medidas más drásticas. El 25 de febrero, la policía local le solicitó a la familia que abandonara su casa para realizar las pericias pertinentes en cada una de las habitaciones, pero el resultado del allanamiento no resultó tan esperanzador como esperaban. Allí no había ninguna pista relevante. Por otro lado, comenzaron a interrogar a todas las personas que habitaban allí o que habían estado de visita el 19 de febrero. Darren y Angie declararon una vez más todo lo que sabían, pero a los investigadores les interesaban principalmente los testimonios de Nathan y Shanna, porque habían estado en la casa en el horario en el que Becky había salido. Aunque les costó coordinar un encuentro con ellos, eventualmente lo lograron. Shanna contó que había llegado al domicilio alrededor de las 11 de la mañana. Luego fue a la cocina en busca de un cigarrillo y salió a fumar al jardín. Su hija la acompañaba en todo momento. Agregó que se escuchaba música que provenía del dormitorio de Becky. Después de 15 o 20 minutos, volvió a ingresar a la casa, se lavó las manos y en ese instante escuchó fuertes pisotones que parecían provenir de la escalera, seguidos de un portazo. Supuso que era Becky, saliendo de mal humor.
A los investigadores les llamó la atención que cada palabra que Shanna decía le añadía una sonrisa, como si la situación le estuviera resultando divertida. Por su parte, Nathan, que estaba en otro cuarto de la estación policial, narró el mismo relato, con una actitud despreocupada. Cada palabra fue exactamente igual a las que su novia había declarado, a pesar de que no había estado presente en el lugar, y los agentes no le habían contado nada de su testimonio. Esto levantó sospechas en el detective Ocon, porque parecía un discurso ensayado. El 27 de febrero, las autoridades convocaron a la Unidad de Delitos Mayores y a fuerzas de las localidades vecinas para reforzar la búsqueda. Un nuevo allanamiento volvió a llevarse a cabo en el domicilio de Becky. En esa oportunidad, el resultado del procedimiento fue alarmante. Los forenses hallaron pequeñas manchas de sangre y huellas dactilares en el marco de la puerta que conducía al dormitorio de Becky. Mientras los indicios fueron llevados al laboratorio para ser examinados, Nathan y Shanna debieron enfrentarse a una segunda ronda de interrogatorios. Esta vez, los investigadores plantearon otra estrategia, con el objetivo de dejar al descubierto las mentiras que la pareja había practicado anteriormente. A Shanna le preguntaron cómo se encontraba su novio con todo lo que su familia estaba atravesando. La chica respondió que obviamente Nathan se sentía afectado, especialmente porque su madre estaba sufriendo ya que Becky era como su propia hija. Pero cuando llegó el turno de Nathan, su declaración fue completamente opuesta. El hermanastro de Becky confesó que no tenía un vínculo cercano con la chica y que de hecho no la soportaba porque no le gustaban los modos con los que le hablaba a Angie. Según Nathan, Becky solía ser agresiva con su madrastra y eso lo enojaba. Definitivamente los investigadores tenían material para sospechar que Nathan y Shanna intentaban ocultar que estaban involucrados en la desaparición de Becky. Sin embargo, no tenían las pruebas necesarias para confirmarlo. Al menos no en ese momento, pero cuando llegaron los resultados de las pruebas que se habían encontrado en el dormitorio de Becky, por fin comenzaron a desentrañar los secretos ocultos. En la tarde del 28 de febrero, Nathan Matthews y Shanna Hurd fueron arrestados en su domicilio. Durante el procedimiento, la sonrisa en el rostro de la sospechosa no se borró ni por un segundo. La pareja permaneció encerrada en distintos cuartos de interrogatorio, mientras en su domicilio se llevaba a cabo un allanamiento. El procedimiento se extendió durante 2 días, debido al estado caótico de la propiedad. Todas las habitaciones estaban repletas de objetos desordenados que dificultaban la búsqueda de pruebas. La planta superior estaba en las mismas condiciones, pero hubo un espacio que se distinguió del resto. Llamativamente, la bañera estaba impecable, como si la hubiesen limpiado recientemente. Además, entre tanto tumulto, los oficiales hallaron otra prueba, fundamental para el avance de la investigación. Se trataba de un recibo de una tienda que vendía herramientas y otros objetos de ferretería que tenían fecha del 20 de febrero. Gracias al papel, los investigadores pudieron comprobar que habían comprado guantes, una mascarilla y una sierra circular, entre otros elementos. Las cámaras de seguridad de la tienda permitieron confirmar que había sido Nathan el que hizo la compra. Aunque esas pruebas eran importantes para el caso, también revelaban una verdad más oscura. Desde ese momento, la investigación dejó de ser por desaparición y pasó a ser por asesinato, a pesar de que no habían encontrado un cuerpo. En todo momento, la pareja arrestada permaneció bajo custodia policial, sin recibir noticias de todo lo que estaba sucediendo en el exterior, y mucho menos de los avances de la investigación que habían surgido a raíz del allanamiento en su propiedad. Con esta estrategia, las autoridades buscaban que sintieran la presión sobre sus hombros y se animaran a confesar, y el 2 de marzo, por fin lo consiguieron. Pasadas las 10 de la noche de aquel día, Nathan hizo una declaración ante la policía. Por medio de su abogado, allí el joven de 28 años admitió que era culpable de haber asesinado a su hermanastra, Becky Watts, y además relató lo que había sucedido. Según su confesión, él y Shanna
Llegaron a la casa de la calle Crown Hill alrededor de las 11 de la mañana. En su auto, guardaba una bolsa grande donde llevaba un dispositivo punzante, esposas y una cinta. Minutos después de haber llegado, Shanna salió al jardín a fumar un cigarrillo y él se dirigió al maletero de su auto para ejecutar el plan que tenía en mente. Tenía la idea de cubrirse el rostro con una máscara, secuestrar a Becky y llevarla hasta una zona boscosa para asustarla y enseñarle una lección. El retorcido plan se había originado por el desprecio que sentía por su hermanastra. Nathan siempre la había considerado egoísta y consideraba que el trato que la adolescente tenía hacia su madre Angie ponía en riesgo su salud. Una vez que recogió los elementos que necesitaba para secuestrar a Becky, subió las escaleras y golpeó la puerta del dormitorio, donde la chica estaba escuchando música. Cuando Becky abrió, se abalanzó sobre ella con la intención de dominarla, pero su víctima se defendió con todas sus fuerzas. En el forcejeo, la máscara que cubría el rostro de Nathan se salió, dejando al descubierto su identidad. El agresor entró en pánico porque temía que su hermanastra lo delatara. Entonces decidió llevar su plan al extremo. Nathan estranguló a Becky, mientras una parte de su cuerpo ya estaba dentro de la bolsa que había llevado con él. Cuando su hermanastra dejó de respirar, la llevó hacia el maletero de su auto y se quedó en la casa durante horas, como si nada hubiese pasado. Al otro día, después de haber comprado una sierra circular, desmembró el cuerpo en la bañera de su casa, puso las partes en bolsas, que luego guardó en varias maletas, y por último, llevó las maletas hasta el cobertizo de otra casa. El 3 de marzo, guiados por las palabras de Nathan, las autoridades llegaron a un domicilio de la calle Vardon Court, donde efectivamente encontraron partes de un cuerpo. Mientras se llevaban a cabo los procedimientos de identificación, los investigadores notificaron a la familia sobre el terrible hallazgo, y aunque aún no podían confirmar que se trataba de Becky, todo parecía indicar que la búsqueda había llegado a su fin. En el interior de las maletas, se podía percibir que el asesino había utilizado arena para gatos y cristales de sal para intentar neutralizar el olor de descomposición. La identidad de la víctima solo se pudo obtener por medio de una prueba de ADN. Ya no había dudas. Se trataba de Becky. La adolescente de 16 años había perdido la vida por asfixia mecánica, provocada por estrangulamiento, pero además había recibido 15 puñaladas post-mortem. En su cuerpo también se podían observar decenas de heridas de defensa que daban cuenta de su lucha hasta el final. 5 personas fueron arrestadas en aquel domicilio. Además de Nathan y Shanna, 3 hombres y 2 mujeres fueron acusados por colaborar con el hecho, aunque en todo momento aseguraron que no tenían ni idea del contenido de las bolsas. A pesar de todos los descubrimientos que habían hecho, los investigadores todavía tenían por delante la tarea de comprobar que el relato que Nathan dio fuera cierto, pero sobre todo, querían saber si Shanna también había participado en el crimen. La joven sospechosa aseguró que se había enterado de lo que su novio había hecho a través de su confesión. Además afirmó que no encontrarían pruebas que la ubicaran en el lugar. Sin embargo, los expertos todavía tenían material por investigar. Los forenses descubrieron huellas dactilares que pertenecían a Shanna en una de las bolsas donde había sido descartado el cuerpo de Becky. También fue captada por cámaras de seguridad de un supermercado junto a Nathan, comprando productos de limpieza entre el 20 y el 22 de febrero. Por otro lado, inspeccionaron los teléfonos de la pareja. En el celular de Shanna encontraron mensajes que habían sido eliminados, pero que pudieron ser recuperados. Lo que descubrieron añadió aún más aversión al caso. Nathan y Shanna intercambiaban mensajes en los que fantaseaban con secuestrar a una chica y encerrarla en el ático. También se descubrió material explícito que involucraban a menores de la edad de Becky. Ya no tenían dudas. La pareja, que compartía una perversa atracción por las adolescentes, había actuado en conjunto para terminar con la vida de Becky Watts. Y lo que era aún peor, el verdadero motivo por el que lo habían hecho no tenía nada que ver con una lección que se salió de control, sino con un fin perverso.
y de connotación íntima. Finalmente a ambos se les imputaron los cargos de secuestro y homicidio y fueron enviados a prisión mientras esperaban enfrentarse a la justicia. El 6 de octubre de 2015 comenzó el juicio contra Nathan Matthews y Shanna Hoare, que se llevó a cabo en el Tribunal de la Corona, en la ciudad de Bristol. Familiares, amigos y demás testigos fueron convocados al estrado para prestar sus testimonios. Todos los presentes mostraron su desconcierto cuando una amiga de la joven asesinada declaró que 2 años atrás Becky le había contado que Nathan le había relatado con detalles cómo planeaba quitarle la vida. En ese momento Becky había decidido ocultárselo a su familia. Otro testigo, que había sido instructor de cadetes de Nathan durante sus años de la formación en el ejército territorial, aseguró que el acusado de 28 años solía manejarse con arrogancia y que en ocasiones tenía ataques de ira. Shanna, por su parte, insistía en desligarse de su responsabilidad al decir que le tenía pánico a su novio porque era agresivo. Sin embargo, esta declaración fue desmentida por la fiscalía, que a través de los mensajes de texto que habían encontrado en los teléfonos, habían logrado demostrar que ambos tenían un interés antinatural compartido por las mujeres adolescentes atractivas. Pero lo más llamativo fue que la propia madre de la acusada declaró en su contra. La mujer dijo que en los días posteriores a la desaparición de Becky, Shanna la contactó después de años de no hablarse y la visitó en varias oportunidades. En ese entonces, su madre la confrontó y le dijo que estaba segura de que estaba involucrada en el crimen. El 11 de noviembre, después de 3 horas y media de deliberación, el tribunal llegó a su veredicto. El juez estuvo de acuerdo con la creencia de la fiscalía de que el secuestro planeado había tenido un propósito íntimo y le dijo a Nathan que tenía una obsesión por tener relaciones con adolescentes pequeñas y que creía que Shanna había sido persuadida para participar en esta fijación. 2 días después, Shanna Hoare fue sentenciada a 17 años de prisión por el secuestro y homicidio de Becky Watts. Nathan Matthews, por su parte, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 33 años en prisión, aunque el juez aseguró que la posibilidad de que alguna vez quedara en libertad era nula. De los demás acusados por complicidad, 2 fueron absueltos y 3 fueron condenados a penas que iban desde 1 a 2 años. Transcurrido un año de la tragedia que le tocó atravesar a su familia, Darren Galsworthy publicó un libro titulado Becky, la desgarradora historia de Becky Watts, para honrar la memoria de su hija. En él describió los dolorosos momentos que Becky había vivido desde su infancia y cómo había logrado superarlo, gracias a su fortaleza y a su voluntad para salir adelante. Por otro lado, expuso con detalles los conflictos que las actitudes de Nathan habían provocado en la familia, conflictos que también involucraban a Shanna. Según el libro de Darren, cuando Nathan presentó a Shanna como su novia, se desató una fuerte pelea, ya que en ese entonces se trataba de una menor de 14 años y él tenía 22. Desde un primer momento, Darren desaprobó la relación e incluso le ordenó a su hijastro que le pusiera fin o que llevaría el certificado de nacimiento que demostraría que era mayor de edad. Nathan escondió su noviazgo durante 2 años. Pasado ese tiempo, regresó a la casa de su madre y su padrastro con un certificado que demostraba que tenía 16 años, aparentemente una edad apropiada y legal en Inglaterra para estar en una relación. Darren no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de Nathan. Además, tampoco quedaba mucho margen de discusión. La pareja estaba esperando su primer hijo. Al momento de sus condenas, Shanna estaba embarazada nuevamente. El caso de Becky Watts provocó una gran conmoción en Inglaterra, sobre todo en quienes habían tenido la fortuna de conocerla. Sus amigos y maestros la recuerdan como una joven tranquila, compasiva y amable, que tenía un gran deseo de seguir viviendo. Tristemente, tuvo la desgracia de convertirse en el objetivo ideal de 2 mentes perversas y retorcidas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.
Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.